Tú no puedes vivir esta etapa de tu vida al máximo si dentro de tu corazón hay una cárcel. Si en realidad te sientes presa, aunque nadie lo sepa, aunque a lo mejor nadie se está dando cuenta, en lo privado, en lo interior, tú sabes que hay una basura que tú tienes que sacar y ¿sabes qué? Tú no tienes que seguir escondiéndolo, porque si tú estás en Cristo, no necesitas tener miedo. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez. Gracias por prestarme tus oídos y oro que Dios traiga convicción a tu vida en este encuentro y que este recurso sirva como un puente que te lleve a conectarte con la vida real, con las mujeres que Dios ha colocado en tu hogar, en tu iglesia local, para que continúes la conversación. Hoy vamos a hablar de un tema que es tan necesario cuando queremos responder a ese llamado que Dios nos ha hecho de buscarle con todo nuestro corazón. Y el tema es la importancia de cultivar una conciencia tranquila. En otras palabras, la necesidad de sacar la basura frecuentemente que ensucia nuestros corazones. Y vamos a hablar de eso más adelante, pero quiero hacer notar que uno de los más grandes peligros a los que se enfrentan las jóvenes hoy en día es a creer la mentira de que tienen que vivir sus luchas solas y que no pueden hablar con nadie, especialmente con sus padres o sus mentores en la iglesia. De hecho, hace unos días yo veía unos dibujos animados en YouTube en los que una niña estaba jugando en su habitación, hablando con sus juguetes y les decía que ella necesitaba ayuda para ir al baño. En ese momento, su mamá abre la puerta y le pregunta a la niña qué le pasa. O sea, estoy hablándote de una canción animada en YouTube, de esas que los niños ven una y otra vez. Entonces, la mamá le pregunta a esta niña, ¿qué te pasa? Y ella, sudorosa por la necesidad que ella tenía, necesitaba ir al baño, obviamente estaba en un aprieto. Básicamente, la niña fingió y le dijo a la mamá, no me pasa nada, estoy bien, ya te puedes ir. Así que la madre sale de la habitación y cuando la madre sale, ella siente un alivio porque ve que ya su mamá no se dio cuenta de cuál era el problema que le estaba atormentando y sigue la conversación con sus juguetes y les pide a ellos que la ayuden y la guíen y la entrenen para ir al baño. O sea, ¿te imaginas? O sea, el daño que de forma sutil estos videos le hacen a la mente de los niños, porque es básicamente como decir, tus padres no son dignos de confianza, no te abras al mundo real, maneja tus problemas tú sola, que nadie se entere de lo que pasa en tu mundo, de lo que te atormenta, de tus luchas. Y obviamente este ejemplo es horrible porque esta niña tenía una necesidad tan básica como ir al baño y ni siquiera de eso ella podía sentirse libre de hablar con su madre. Y aunque obviamente esto es una caricatura, pero refleja muy bien lo que sucede en la etapa de la adolescencia o en esa juventud temprana, quizás esa joven que está en la casa, en realidad probablemente tiene una cantidad de luchas, de situaciones que le atormentan, cosas que probablemente ni siquiera las dejan dormir y no pueden hablar con sus padres, no pueden sacar eso a la luz. Y en el episodio pasado, Rompiendo el Silencio de esta serie, Jóvenes en Busca de Dios, yo les conté cómo yo caí en esa trampa cuando era una adolescente, cuando creí la mentira de que nadie se podía enterar, nadie podía saber lo que me acontecía. Y eso me llevó a pasar esos años de juventud temprana en el hogar de mi madre, muy aislada emocionalmente, especialmente de las personas que más me amaban ahí en mi hogar y también en mi iglesia local. Entonces, hoy vamos a continuar explorando esa realidad, pero lo vamos a hacer desde otra perspectiva, porque hoy vamos a hablar de la importancia de no almacenar basura en el corazón. Esa basura que nadie ve, pero que te apesta, que te daña. Como ese día en el que entré al área de lavandería de mi casa y había un olor apestoso. Olía como si un pescado se hubiera podrido ahí. Y yo no tenía idea de qué era, qué estaba escondido ahí. Y comenzamos a buscar y al final encontramos una papa podrida en una esquinita.
Algo tan pequeño que se perdió en la oscuridad, se descompuso, tenía el poder de llenar toda el área, toda la ropa de mal olor y de molestar a todos los que entraban ahí. Cuando tenemos la mentalidad de que no podemos hablar, no podemos involucrar a otros en nuestras vidas, nuestros corazones se pueden convertir en un vertedero hediondo porque no tenemos el hábito de examinar qué hay ahí. No sabemos qué es lo que está realmente pudriéndose ahí. No tenemos el hábito de sacar la basura. Y ya sabes, ya tienes más o menos una idea a lo que me refiero cuando digo basura. Yo me refiero a ese pecado sin confesar, a las veces que pecaste contra alguien y no te acercaste para pedirle perdón, ese daño que hiciste que nunca salió a la luz, esa basura que huele mal, porque tu conciencia no está tranquila, porque Dios te da convicción de pecado y te llama al arrepentimiento, pero en realidad tú prefieres morirte antes de sacar esa podredumbre delante de los demás, te da vergüenza. Es probable que hayas estado en ese lugar, acostada en tu cama, sin poder dormir, tratando de inventar 1,000,000 de excusas para convencerte de que no necesitas pedir perdón o confesar ese pecado, buscando la manera de huir a la convicción que el Espíritu Santo trae a tu corazón y resistiéndote a la invitación de gracia que te puede llevar a la libertad. Y yo sé que tú lo sabes porque, por ejemplo, cuando estás cerca de esa persona que ofendiste, se te acelera el corazón y es como si tú sintieras que eres transparente en ese momento y todos pueden ver lo que estás escondiendo, pero no te atreves a dar el paso de pedir perdón y de reconocer tu error. Quizás ese paso de humildad para buscar la reconciliación con esa persona que ofendiste. O esa conversación que tratas de evadir con tus padres porque no quieres confesar que las cosas no sucedieron como ellos piensan. O ese pecado oculto que se hace cada vez más grande y sientes que necesitas buscar ayuda, pero la vergüenza no te deja caminar a la luz. ¿O qué de eso que dijiste de tu amiga cuando hablaste mal de ella, a escondidas, dañando su reputación? ¿O eso que compartiste en las redes o en un mensaje de texto sin permiso? Esa burla que en realidad tú sabes que era como un bullying pasivo. ¿O esa ocasión en la que hiciste trampa en ese examen? ¿O ese hábito de borrar el historial de tu búsqueda en línea y no dejas rastro para que nadie sepa cuáles son los videos que realmente ves, las películas, las series, las canciones que estás escuchando o las cuentas que frecuentas en las redes sociales? O quizás es ese dolor y resentimiento que te está consumiendo porque no te atreves a contar el pecado que otros cometieron contra ti. Y ahí estás cultivando ese resentimiento, esa falta de perdón. Dios quiere que tú camines a la libertad. Dios quiere que tú saques toda esa basura a la luz porque no tienes que vivir de esa manera. Y tú sabes a lo que me refiero porque es muy probable que ya el Espíritu de Dios esté trabajando en tu vida y esto simplemente sea un empuje para que puedas responder a la convicción que ya Dios te ha dado para que camines a la libertad. Mira qué es lo que pasa con esa basura oculta cuando tenemos pecado oculto en nuestros corazones. Es que a Dios le importa. O sea, Dios no ignora esta realidad. ¿Te recuerdas ese pasaje en Mateo 5, en los versículos 23 al 24, donde Dios nos llama a considerar nuestros corazones primero? Lo que hay dentro de nuestros corazones, en nuestras relaciones horizontales con los demás, lo que está dentro de nuestra alma antes de venir a tener una manifestación pública de adoración a Dios. Antes de traer tu ofrenda al altar, revisa, ¿hay alguien con quien necesitas reconciliarte? Haz eso primero. Dios siempre quiere que lidiemos con el problema del corazón primero. Y es que no podemos alabar a Dios, no podemos vivir para Dios. Tú no puedes vivir esta etapa de tu vida al máximo si dentro de tu corazón hay una cárcel. Si en realidad te sientes presa, aunque nadie lo sepa, aunque a lo mejor nadie se está dando cuenta, en lo privado, en lo interior, tú sabes que hay una basura que tú tienes que sacar y ¿sabes qué?
tú no tienes que seguir escondiéndolo, porque si tú estás en Cristo, no necesitas tener miedo de confesar tu pecado o de pedir perdón, porque eso que vas a sacar ya está clavado en la cruz. Si realmente tú has creído la buena noticia de que Cristo vivió una vida perfecta en tu lugar, tomó el castigo que te correspondía y murió en la cruz por ti y se levantó de la muerte, venció el poder del pecado, el poder de la muerte y te ha salvado, entonces tú puedes estar segura de que hay más misericordia en Cristo que pecado en ti. Ese pecado o esa falta de perdón, eso que escondes en tu corazón, nunca será más grande que lo que Jesús hizo en tu lugar. Así que yo quiero que tú imagines este episodio, mis palabras, como un amplificador, una bocina que está amplificando lo que tu conciencia te está gritando. Y a mí me encantaría que cuando termine este episodio te vayas a escuchar episodios pasados de esta serie, como por ejemplo el episodio Lo que no sabías acerca de la gracia y el episodio En realidad puedo ser santa, porque te va a ayudar a entender cómo funciona la gracia de Dios y cómo realmente tú tienes todo lo que necesitas para caminar a la luz, porque Dios te ha abierto un camino en el que tú puedes correr a la libertad, porque es su voluntad. La voluntad de Dios ahora, aunque tú te estés muriendo por dentro, es que tú hagas uso de ese favor inmerecido de su perdón y que tú te vistas con la vida perfecta de Cristo para que entonces tú puedas valientemente, responsablemente confesar tu pecado, sabiendo que Cristo ya lo ha perdonado y que Él te va a ayudar aún si tuvieras que enfrentar consecuencias y que eso es parte de su obrar en tu vida y parte de su gracia. En Jesús siempre puedes confesar tu pecado porque en Él siempre hay perdón para ti. En Jesús siempre tú puedes poner tu vergüenza a un lado porque eres amada, eres aceptada, eres perdonada. Él ha limpiado esa vergüenza. Así que no tienes que medirte en relación a eso que apesta dentro de ti. Tú puedes sentirte perdonada, aceptada, amada y caminar en la libertad a la que Dios te ha llamado. Si tu pecado fue contra Dios únicamente, confiésalo a Dios. Si tu pecado fue contra otra persona en privado, confiesa y pide perdón en privado. Si tu pecado fue público, no vayas a pedir perdón en privado, pide perdón en público, porque esta confesión tiene que llegar, extenderse según la magnitud del pecado mismo. Ahora, sin importar en cuál categoría cae tu confesión, yo quiero animarte a que cuando vayas a pedir perdón, no te excuses, no trates de hablar de manera general, como sin asumir la responsabilidad. No culpes a otros para guardar tu imagen o para que no piensen tan mal de ti. No, sé real, mira el pecado como es. Pide perdón por lo que hiciste de manera específica. No trates de minimizar tu falta. No digas, ay, es que realmente eso no fue lo que quise hacer. No hables de forma general, habla de forma específica. Y no esperes una respuesta positiva de inmediato. Confía los resultados a Dios. Y no importa en qué categoría caiga tu confesión de las que acabo de mencionar, siempre es valioso caminar acompañadas con alguien que nos enseñe y nos ayude a procesar estas cosas a la luz de la palabra de Dios. No necesitas pasar por esto tú sola. Dios ha provisto el cuerpo de Cristo en tu hogar, en tu iglesia local, una mujer piadosa que ama al Señor, que a lo mejor te puede ayudar para ver cómo tú puedes aplicar esto en tu contexto, porque en este tipo de situaciones necesitamos sabiduría y alguien que nos guíe conforme a la palabra de Dios. Así que yo quiero animarte a que tú saques esa basura que está apestando en tu corazón, que camines a la libertad, porque si el Hijo te hizo libre, eres libre en verdad. Todo lo que a ti te acusa en tu conciencia ya está clavado en la cruz. Ya Jesús pagó por ti y aún si tienes que enfrentar alguna consecuencia por tu falta o acercarte a esta persona que no tiene idea de lo que has hecho y vas a confesar este pecado, tú puedes recordar
que Dios te sostiene y que Él te va a enseñar a madurar y a crecer a través de su disciplina amorosa. No sigas ignorando la convicción que Dios te da. Busca ayuda en tu hogar, en tu iglesia local. Y no me canso de decir esto para que sepas de qué manera es sabio aplicar esto a tu situación particular. Te repito como por quinta vez, no tienes que caminar sola. La fe cristiana no está diseñada para que andes por tu cuenta aislada. Y es mi oración que tú puedas decir, que yo pueda decir, como leemos en Hechos 24:16, me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres, que al irnos a la cama nosotras podamos pensar y reconocer, yo estoy bien, no hay un pecado que está entre Dios y yo, no hay un pecado que está entre los demás y yo, estoy tranquila, estoy bien. Esa libertad no tiene precio y está a tu alcance. Así que toma un tiempo para pensar cuál es la convicción que Dios te está dando a tu corazón. ¿Cuál es esa área en la que Él está poniendo su dedo para que tú puedas observar y responde? No te vayas a la próxima actividad corriendo. Responde a la convicción que Dios te está dando y continuemos buscando a Dios con todos nuestros corazones. Dios te bendiga. Bye bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.